Excelente. Entonces vamos a hacer esto grande y pues de ahí, ¿no? De ahí vamos a comenzar. Bien, entonces vamos a poner fecha del día de hoy. Hoy es, ¿qué? Hoy es 21, ¿no? Hoy es 21 de febrero. Qué rápido, ¿no creen? Ya 21 de febrero. Ya estamos a 7 días de que acabe el mes. Entonces se fue súper, 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 súper rápido. Entonces ya estamos por comenzar el tercer mes y quién lo diría, ¿no? Que que ya vamos por el tercer mes del año. Yo todavía me siento en enero, la verdad. Pero bueno, así es esto. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Pues vuelve a ser el mismo, ¿no? El mismo de la última clase, que es el tema de las células. ¿Ok? Entonces, ya habíamos definido en algún momento la célula. Recuerden que la célula se define como la parte fundamental. Vamos a escribirlo por aquí. Se define como la parte fundamental de un cuerpo, ¿ok? Es decir, todos los organismos, todos los organismos vivos van a estar formados por un cuerpo. Y mucho ojito, ¿por qué? Porque los organismos no vivos no están formados por células, ¿ok? Tendrán átomos y tendrán moléculas, pero no estarán formados por átomos, ¿ok? Entonces por células. Entonces mucho ojo ahí. Solamente los organismos vivos tienen células, ¿ok? Entonces habíamos visto que las células se dividen en dos tipos de célula. ¿Cuáles son estos dos tipos de célula? Los dos tipos de células son unicelulares y pluricelulares. Habíamos mencionado que las células unicelulares son aquellas que están constituidas o formadas por una sola célula y que los organismos pluricelulares están organizadas por, eh, por dos o más células. Habíamos dicho también que los organismos que pueden ser unicelulares son únicamente bacterias, ¿ok? Son unas bacterias y otros parecidos a las bacterias. Y en el caso de organismos pluricelulares, ahí ya se encuentra o está concentrada la mayor parte de los organismos vivos, como lo son animales, incluyéndonos, ¿no? Dentro de los animales, vegetales o plantas, también organismos como por ejemplo hongos, protozoarios y algas, ¿ok? Entonces en realidad todos nosotros somos pluricelulares. Los únicos que llegan a diferenciarse por ahí son las bacterias, que únicamente están formadas por una sola célula, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, también vimos un poco cuáles son las características que conforman un ser vivo. Y habíamos platicado de cuatro, o habíamos mencionado cuatro. Estas características era que todos los organismos vivos, para considerarse seres vivos, se reproducían, se alimentaban, se respiraban y al último tenían una interacción con otros seres vivos. Entonces pasa lo mismo con las células. Las células también tienen esas cuatro características fundamentales. Respiran, se alimentan, se reproducen e interaccionan con otras células. ¿Ok? Hola Emma, sí, pásate. ¿Cómo estás? Bien, también, muchas gracias. Toma una computadora, ya sabes. Qué gusto verte, ¿cómo has estado? ¿Qué dice la vida? Nada más dale un clic en donde sea. No te preocupes, no pasa nada. Los lunes son bastante complicados, ¿no? La verdad es que esto de los lunes, híjole, yo les tengo terror. ¿Por qué? Porque es que es un día complicado. Bastante complicado, diría yo. Hola, Regi, pásate. Entonces, les digo, los lunes es un día complicado. Entonces lo entiendo. Bueno, todos los días son complicados, ¿no?
Pero más los lunes, la verdad es que los lunes, hijo, qué difícil, qué difícil. Bueno, lo bueno es que es una semana corta, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué semana corta? Porque recuerden que el viernes hay junta de consejo técnico. Entonces no tenemos clase el viernes, ¿no? Entonces está cool. ¿Qué más quisiera que hubiera puente el próximo lunes? Pero no, no hay puente. Solo, solo ¿Cómo? Nos cuesta soñar. Sí, exacto, nos cuesta soñar. Creo que no hay puentes ya dentro de un buen rato. Lo más cercano a un puente que vamos a tener es pues, ya las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Que vienen siendo hasta abril. Uh-huh. Comienzan el 11 de abril. Exacto. Pero bueno, estábamos dando un repaso, ¿no? De qué estábamos viendo la clase pasada. Y vean, aquí les puse la definición de qué es una célula, que es parte fundamental de un cuerpo. Y estábamos mencionando las características de un ser vivo, ¿no? Que si ustedes recuerdan son 4, en el cual el organismo respira, se reproduce, se alimenta e interacciona con otros seres vivos. Entonces pasa lo mismo con una célula. También se reproduce, también se alimenta, también respira y también interacciona con otras células, ¿no? Entonces por eso, aquí lo importante de este pequeño parrafito que dice aquí, ¿no? La célula es la que realiza todas las funciones que el organismo necesita para vivir, ¿no? Si es un organismo vivo, pues claramente también va a hacer las mismas funciones y heredar los descendientes sus características, ¿no? Esto ya lo veremos más adelante cuando veamos un poco de genética o veamos la explicación de qué es el ADN. Pero de alguna forma las células también, digamos, pueden heredar ciertas características. Recuerden que cuando nosotros nos reproducimos, lo que hacen nuestras células es como tomar lo mejor que tenemos y después heredarlo a un siguiente organismo, ¿no? Entonces también lo hacen las células. Bien, entonces ahora sí, pues vamos a continuar con algo nuevo, ¿no? Y vamos a comenzar con esto que dice: el tamaño de las células oscila, o más bien es como un promedio, entre 1 y 100 micrómetros de diámetros. Es decir, una micra es igual a la milésima parte de un milímetro. Un micrómetro es lo siguiente, vean, un micrómetro es esto, 1 por 10 a la menos 6 metros, ¿no? Entonces esto quiere decir que una célula mide esto, 0.0000001 metro, ¿no? Pero vean, si nosotros lo convertimos esto a centímetros, todavía le añadimos todavía 3 ceros más. Entonces sería como 0.00001, 2, 3, 4, 5, 6. Vean, esto es lo que mide una célula. Esto. Entonces es muy pequeña, es muy, muy, muy pequeña, ¿no? Ya vimos que para poder estudiar como tal a las células necesitamos de herramientas especializadas, ¿no? Herramientas especializadas como cuáles, como los microscopios, ¿no? Ya habíamos visto en su momento. Entonces, pues no son perceptibles o no podemos verlo por nuestro propio ojo. Además, pues imagínense qué pasaría si pudiéramos ver nuestras células. Si nosotros viéramos nuestras manos o alguna parte de nuestro cuerpo, veríamos cómo caminarían sobre nosotros, ¿no? Sería muy raro. Sería muy raro, sí. Por eso les digo que un color, a ver, ¿puedo agarrarlo? A ver, vamos a agarrarlo al azar. A ver, me gusta este. Entonces sí, sería súper raro, ¿no? Entonces imagínense, por eso les dije que cuando estudiamos el tema de la célula es medio creepy. ¿Por qué es medio creepy? Porque somos como, ¿cómo decirlo? Somos como medios de transporte para las células, ¿no? Entonces digo, sabemos que ya todo juntos somos un cuerpo muy, muy, muy complejo, demasiado complejo. Pero aún así, si pudiéramos ver nuestras células, veríamos cómo caminan sobre nosotras. Digo, nuestras células en todo momento se están moviendo, se están reproduciendo, se están haciendo todo. Pero no sentimos, ¿no? No sentimos porque son tan pequeñas que pues no es perceptible como para nosotros, ¿no? Pero sí, es bastante creepy. Bien, entonces dice: la mayoría de las células poseen compartimientos rodeados por membranas.
¿A qué se refiere eso? Si nosotros dibujamos una célula, vean, la célula por lo regular la dibujamos así. Pues lo que estamos dibujando esto de alrededor es una membrana. Esto es una membrana. ¿Qué es una membrana? Digamos que es un recubrimiento que va a proteger algo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a proteger? Pues va a proteger lo que está adentro, ¿no? Va a proteger lo que está adentro. ¿Y qué es lo que hay adentro? Pues ven, aquí dice, la mayoría de las células poseen compartimientos rodeados por membranas que reciben el nombre de organelos. A los otros componentes celulares que no están rodeados por membranas se les conocen como estructuras celulares. Es decir, una célula va a estar rodeada por una membrana y dentro de esa membrana va a tener, por así decirlo, órganos. Estos puntitos de aquí van a recibir el nombre de órganos, pero no se llaman órganos. En el caso de una célula se les llaman organelos, o también se les puede llamar estructuras celulares. Estructuras celulares. Entonces vean, estos de aquí, digamos que sería lo que protege esa membrana, ¿no? Todo esto es la célula. Todo esto es una célula y lo voy a poner así como aquí. Todo esto es una célula. Y la célula está recubierta por una membrana, que sería como la parte roja, y por dentro está protegiendo a sus órganos, que en el caso de la célula pues no se les llaman órganos, se les llaman organelos. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Bien, entonces continuamos. Bueno, en lo que ustedes copian, yo continúo. Dice, en la naturaleza existen dos tipos de células. Unas que se llaman células eucariontas y otras que se llaman células procariontas. Dice, las eucariontas se caracterizan por presentar organelos y las procariontas carecen de ellos. En pocas palabras, ¿qué se refiere esto? Se refiere a que, vamos a ponerlo en color rosa, en que las eucariontas van a tener un núcleo y que las células procariontas no van a tener núcleo. ¿Y cómo pongo el no? Vamos a ponerlo aquí como sin núcleo vamos a poner, ¿no? Para que no haya una confusión. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ponerlo aquí. Fuchsia, ¿no? Sin núcleo vamos a poner, ¿no? Sin núcleo. Entonces, ¿qué tipo de organismos tendrán células eucariontas y qué tipo de organismos tendrán células procariontas? Pues bueno, los únicos organismos que van a tener células procariontas van a ser las bacterias. Las bacterias son los únicos organismos que son organismos, más bien que tienen células procariontas. ¿Por qué? Porque las bacterias no tienen como tal un núcleo, ¿no? Y las eucariontas vamos a ponerle pues el resto, ¿no? ¿Quién sería el resto? El resto serían animales, serían plantas, serían hongos, serían algas, protozoarios, ¿no? Todo el resto. ¿Y a qué se refiere eso del núcleo y del no núcleo? Bueno, las células, vamos a ver primero las eucariontes. Las células eucariontes, vamos a tener aquí nuestra célula y en medio de esa célula van a tener una estructura celular o un organelo llamado núcleo. Dentro de ese núcleo está contenido su ADN. Ahora, ¿qué pasa si una célula no tiene núcleo? Pues no es como que no tenga ADN, más bien su ADN va a estar distribuido a lo largo de toda la célula. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia, que en una célula eucarionta el ADN está concentrado en una estructura celular llamada núcleo y que una célula procariota sí también va a tener ADN, pero la única diferencia es que su ADN, vamos a ponerle aquí también ADN,
está organizado o está distribuido a lo largo de toda la célula. Esa es la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. Las células eucariotas van a tener los animales, las plantas, protozoarios, hongos y algas, y el único organismo celular o el único organismo que no tiene núcleo, que es una célula procariota, es la bacteria o son las bacterias. Entonces, si nos preguntaran, nosotros seres humanos, ¿qué tipo de células tenemos? Bueno, nuestros tipos de células son eucariontas. Ahora, hay una diferencia entre células animales y células vegetales, lo veremos más adelante. Y la diferencia radica en que las células vegetales hacen fotosíntesis y nosotros no. Es decir, tienen organismos celulares o estructuras celulares, pero tienen estructuras celulares como lo son cloroplastos. Los cloroplastos son los que realizan la fotosíntesis. Nosotros, al no realizar fotosíntesis, pues no tenemos cloroplastos. Entonces, esa es la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. Y vean, aquí dice, ¿no? Aquí ponemos como el complemento, que dice: dentro de la gran variedad de organismos que están constituidos por células eucariotas, se encuentran los unicelulares. Algunas algas, protozoarios y levaduras y pluricelulares como vegetales, animales y hongos, entre otros, que comparten organelos y estructuras semejantes que realizan las mismas funciones. Entonces, dentro de nuestra biodiversidad, ¿no? Hay diferentes tipos de células. Organismos eucariontas, de organismos procariontas, y que pues van a estar conformando pues diferentes comunidades, poblaciones y todo esto lo que ya hemos ido viendo a lo largo del curso. ¿Ok? Entonces es interesante cómo funciona esto. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, vean, aquí hay una imagen de una levadura, ¿no? Una levadura es un hongo. Bueno, es un tipo de hongo, hay muchos tipos de hongos. Entonces, este tipo de hongo se le llama levadura. Que no es un hongo, pero sí es un hongo, ¿no? Les digo, hay diferentes tipos. O sea, es que hay diferentes tipos de microorganismos. Es decir, a pesar de que existen, por ejemplo, las bacterias, hay bacterias, por ejemplo, que hacen a cabo la fotosíntesis y otras que no llevan a cabo la fotosíntesis, ¿no? Por decir algo. En el caso de los hongos, existen hongos macros o grandes y hongos micro, ¿no? Muy pequeños. Entonces, algunos de los hongos micro, pues son estos, las levaduras. Por ejemplo, ¿para qué sirve la levadura? ¿Alguna vez han hecho pan? Pues, o un pastel, por ejemplo, ¿no? Le ponen a veces levadura, ¿no? Sí, a veces le ponen levadura o, bueno, no siempre, pero, pero sí se le puede poner levadura, ¿no? Para que infle el pan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa se puede hacer con levadura? Cerveza. La cerveza se hace a base de levadura. Entonces es interesante cómo funciona esto. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Cool. Me dicen cuando podamos continuar. Ahora, la siguiente diapositiva, todavía no le voy a cambiar, no les voy a mencionar. La siguiente diapositiva es un dibujo de una célula. Si quieren hacerlo, estaría cool. Yo lo dibujé para que vean que no es tan difícil dibujar. Pero si no lo quieren dibujar, pues bueno, nada más vayan poniendo bien los nombres y nada más puedan identificarlos bien. ¿Ok? Yo les recomendaría que se hicieran el dibujito. Pero bueno, es decisión de ustedes. De todas formas, recuerden que este material se los publico en mi clase, ¿no? Para que lo tengan. Bien, me dicen cuándo continuamos.
Ustedes me dicen, ¿ok? Ok. Ok, vamos a esperar unos minutitos más para que lo tenga. Ok, perfecto. El sábado fui a cenar a un lugar y me comí una rebanada de pastel de chocolate tan rico. Hace mucho no comía pastel. ¿Les gusta el pastel? A mí sí. ¿Sí? Sí, los digo, fui a cenar y me comí una rebanada de pastel tan rica, ¿verdad? Tan rica. Hace mucho no comía pastel y aparte me lo comí con un vaso de leche. ¿Les gusta la leche? A mí en realidad no, porque como que me he vuelto intolerante a la lactosa con el paso del tiempo. Sí, es muy triste crecer. Pero no se preocupen, tiene sus ventajas. Entonces, casi no tomo leche, pero se me antojó mucho con un vaso de leche, así fría, fría, fría. Y No, sí, bien, como ¿eh? bastante se te antoja con la leche. Sí, 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 bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. No sé qué día cae el Día del Estudiante. ¿Saben qué día cae el Día del Estudiante? Déjenme ver. Quiero ver porque les voy a proponer algo. Dice Dani, ¿y cómo toma café si no toma leche? Pues sin Co- leche. pues sin leche. Ajá. Preguntó Dani, ¿no? Pues, Ah, ¿cómo otra vez? ¿Cómo? ¿Qué preguntó Dani? es que lo puse en el chat. A ver, ahorita lo veo. Que cómo tomaba café si no toma leche. Ah, bueno, bueno, ahorita les digo. Pues nada más déjenme. Vean, el Día del Niño cae el 30, no es sábado, olvídenlo. Pero si todo sale bien, el viernes seguramente tendremos una actividad que es 29. Entonces, si quieren ese día les traigo un pastel de chocolate, ¿les parece? ¿Les gusta? ¿Qué? Un pastel de chocolate. ¿Les parece la idea? ¿No? Va. Bueno, ojalá puedan venir, ¿no? Todas. Y así comemos pastel de chocolate, ¿no? Y compramos leche, ¿les parece? Mande. Yo sé cocinar, pues no, la verdad es que no. Me preguntan si sé cocinar. No, la verdad es que no sé cocinar. Cocino por sobrevivir. La verdad es que cocino por sobrevivencia, no porque yo sepa. Entonces, ¿qué cocino? Pues la verdad es que lo que haya. Es que lo que hacemos es que mis hermanas, bueno, no mis hermanas, mi hermana y yo,
Y pues nos turnamos la cocina. Una semana le toca a ella, otra semana a mí y así. Pero lo que hacemos es que el fin de semana sí compramos lo de toda la semana y ya con lo que compramos pues ya cada quien se las arregla, ¿no? Puede ser, no sé, arroz, verduras, pollo, así, carne, lo que se nos ocurre en el momento. Entonces, es cool cocinar, sí, está padre, pero no soy muy bueno. Cocino por sobrevivir nada más. Por pura sobrevivencia. Es correcto. Por Sí, no morir de hambre, ¿no? sí, exacto, exacto. Entonces, y déjenme decirles, la verdad es que mi hermana, bueno, en general, mi mamá tiene muy buen sazón. Y digo, cuando me fui a vivir solo, pues sí, como que me enseñó a hacer arroz y cosas así, ¿no? Algo sencillo. Y mi hermana también aprendió, ¿no? Cuando se vino conmigo también aprendió varias cosas, pero ella sí cocina bastante bien, la verdad. Aunque no le gusta y se enoja cada vez que le toca cocinar. Se enoja, pero cocina muy bien. Y digo, yo pues ya no, sí, digo, no es como que me enoje cocinar, pero a veces sí como que no me queda tan cool, la verdad. Pero bueno, no lo comemos nada más para sobrevivir. Dice, no le sale la niña, entonces, no hay otra cosa. Y sí, justo. Sí, 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 así pasa. Por ejemplo, ¿qué es lo que más rico me queda? No es por nada, pero me quedan muy bien los chilaquiles. ¿Por qué? A mí me encantan los chilaquiles, es mi comida favorita. Es que Dani que no respondió su pregunta. Es que no lo he visto, perdón. A ver, ¿puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? Ya que se acabó, ya que se acabó. Ah, ok. Ahorita la respondo, Dani, no te preocupes. ¿Alguien me la puede leer otra vez? ¿Y cómo tomas café si no toma leche? ¿Y cómo tomo café si no tomo leche? Ah, bueno, el café me fascina. El café es como mi perdición. Y pues bueno, el café es diferente a la leche. ¿Por qué? Porque el café no tiene lactosa, ¿no? Entonces la lactosa, fíjense, ¿a qué le llamamos que es intolerante a la lactosa? La lactosa es el azúcar de la leche. Entonces, cuando nosotros tenemos digamos, una sustancia química que degrada esa o que destruye esa lactosa, que es una enzima llamada lactasa. Entonces, cuando nos volvemos intolerantes a la lactosa, nuestro cuerpo ya no produce esa enzima que se llama lactasa. Por eso nos cae pesado, ¿no? Nos puede inflamar, dolores de estómago y así. Pero el café, pues no, en realidad es agua. El café es una, no sé si sea una infusión, porque en realidad es ponerle agua al café, ¿no? Es como explicarlo. Cuando preparan un té, pues así más o menos, pero de café, ¿no? Es casi lo mismo. El café también es una infusión. Bueno, yo digo. Entonces, pues es diferente y no me cae pesado, ¿no? Digo, si toman mucho café, también irrita, ¿no? Porque también es una bebida que irrita. Pero solo si toman mucho. Si no, no. Pero fíjense, lo ideal es que a su edad, por ejemplo, no tomen café. Porque todavía su organismo se sigue desarrollando. Entonces, pero no es malo que tomen café. Poquito está bien, pero ya sí, si toman 6 tazas diarias, pues cuidado, ¿no? Digo, hasta un adulto como a mí, tomar 6 tazas sería muy pesado. Seguramente desarrollarías gastritis. Entonces, y la verdad es que yo sufro un poco del estómago porque a mí me genera gastritis. Yo tengo un poco de gastritis. Entonces, y no es por tomar chile ni nada, no, la verdad es que siempre, desde niño, como que he tenido el estómago muy sensible. Entonces también trato de cuidar mucho lo que como porque si no yo sí la paso mal. De verdad, muy mal. Sí, 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 sí. Ay, es que es horrible, la verdad es que son dolores bien feos. Son dolores bien, bien feos y hay que estar tomando medicamento. Les digo, cuidar lo que comemos, ¿no? No mucho chile, irritantes, o sea, cosas así. Sí duele, la verdad. A mí me pasa igual. Sí, sí duele. Sí, sí duele. Hay que cuidarse esa gastritis, porque esas gastritis nos pueden generar úlceras. Entonces, imagínense operarse del estómago por una úlcera. Qué dolor. Pero nunca pasa. Si como un montón de chile, y luego dicen, ya tengo gastritis y nunca me da gastritis. Bueno, ahorita digo, sí, no, no, a lo mejor dicen no me pasa, pero no se crean, ¿eh? No se crean, sí puede llegar a pasar. Bien, listo, ¿ya podemos cambiar? Sí.
Ok, entonces vamos a cambiar. Vean, este es el dibujo que les digo. Yo lo hice para que vean que no está tan complicado. Ah, ¿qué están diciendo con eso? Fue vale. Tache. Tache. O sea, no es un dibujo perfecto. Saben que pues, aquí no somos, no somos, ¿quién somos? ¿Qué artista les gusta? Pensé en Picasso, pero Picasso hacía cosas bien raras también, ¿verdad? Entonces, pues no. El punto es, intenten el dibujo, no está tan complicado. Para que vean, o sea, cómo se diferencia, ¿no? ¿No lo quieres hacer? No, sí, te recomiendo que lo hagas. A ver, me gusta este. No puso una hoja de una diapositiva con el lienzo real y lo imprimimos y lo pegamos. Pues sí, también puede ser. Bueno, en lo que toman la decisión vamos a continuar. Bueno, entonces dice, vean, siguiente parte que vamos a ver de las células es la anatomía funcional de las células procariontas y eucariontas. Cuando hablamos de la anatomía funcional, estamos hablando de cómo está conformada la célula y para qué sirven cada una de sus partes. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Entonces dice, ambas células son químicamente similares, ya que las dos contienen ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y azúcares. ¿A qué se refiere con esto? Que ambas células, tanto células procariontas como células eucariontas, van a tener carbohidratos, lípidos, proteínas y ADN. Estarán estructurados o formados de diferente forma, pero ambos tienen lo mismo. Bien, la primera anatomía funcional que vamos a ver es la de la célula procarionte, que recuerden que dice, corresponde a organismos unicelulares. Este tipo de células únicamente están contenidas en organismos unicelulares, como por ejemplo bacterias, eubacterias y arqueobacterias. Las eubacterias y las arqueobacterias son organismos muy similares a las bacterias, o bueno, que se derivan de las bacterias. ¿Ok? Pero en pocas palabras son bacterias todos. ¿Ok? Bien. Entonces. Qué oso, ya ni sé hablar. Ay, no. Uf, qué pena. ¿Qué dirán de mí? No, ¿saben qué? Se acaba la clase. Bueno, entonces hablemos sobre el tamaño y la morfología de la célula. Cuando hablamos del tamaño, pues justamente eso, ¿no? El tamaño que va a tener la célula. Si es grande, si es pequeña, qué es cómo. Cuando hablamos de la morfología, de una célula, hablamos de cómo está hecha, es decir, cómo es su cuerpo. Por ejemplo, si yo hablara de mi morfología de mía, Sebastián, yo diría, pues tengo 2 brazos, tengo 2 ojos, tengo un estómago, tengo un corazón, 2 pulmones, cabello, así, ¿no? Eso es la morfología, en cómo mi cuerpo está estructurado. Entonces, ambas células, tanto las células procariontes como las células eucariontes, tienen diferentes morfologías. Mucho ojo, son muy similares, pero sí tienen por ahí una que otra diferencia, que ya las iremos viendo. Entonces dice, la mayoría de las células procariotas oscilan o tienen un promedio de 0.2 a 2 micrómetros de diámetro. Es decir, si nosotros, por ejemplo, supongamos que esta es la célula, lo que medimos es de este punto a este punto, ¿no? Que esto vendría siendo su diámetro. Digo, aquí también es importante, bueno, ahorita lo menciono. Entonces, más o menos el diámetro es de 0.2 a 2 micrómetros de diámetro, ¿no? Entonces ya habíamos visto que 2 micrómetros es una medida muy, 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 muy pequeña. Salud. Salud. Y presentan morfologías esféricas. Vean, a estas bacterias esféricas se les van a llamar cocos, es decir, los cocos serían estos. Hay otras células procariontas en forma de bastones que reciben el nombre de bastoncillos, es decir, que son como así.
y otras que son en espirales, que son más o menos así. Ujú. Entonces tienen diferentes estructuras o morfologías. Ahora, una célula no es un círculo perfecto, ¿eh? Una célula es así, toda una deformación. Ah, qué bueno que te Sí, exacto, no son círculos perfectos. Las células en general no son nada perfectas, entonces sí tienen como diferentes formas. Ujú. Si nosotros las vemos al microscopio, lo que vemos son como células así como deformes, ¿no? No son totalmente circulares. Ahora, ¿qué organelos tiene esta célula? Porque vean, esto ya es dentro de mi célula. Entonces, todo esto que está marcado aquí son los diferentes organelos que tiene la célula procarionte. Ujú. Y vamos de afuera hacia adentro. Vean, toda esta parte que es como roja, por así decirlo, es la primer capa de esta célula. Esta primer capa de la célula se le va a llamar cápsula. Ujú. La parte roja se le va a llamar cápsula. Posteriormente vendrá esta capa color azul. Esta capa color azul se le llama pared celular. Posteriormente viene esta capa de color verde que se llama membrana citoplasmática. Ujú. Ahora, adentro de esa membrana citoplasmática se van a encontrar todos sus órganos o todos sus organelos, ¿no? Recuerden que los órganos de una célula reciben el nombre de organelos o de estructuras celulares. Ujú. Entonces, vean, tendrá una región nuclear, que es el núcleo, por así decirlo, que es el ADN, pero recuerden que el ADN en una célula procarionte no está organizado en un núcleo, sino que más bien está organizado o está estructurado a través de toda la célula. Entonces, esta parte morada será la región nuclear donde se encuentran el ADN. Tendrá, ahorita me voy a saltar estos dos, ahorita se los explico. Tendrá mesosomas, que ya veremos para qué es. El ribosoma, que también ahorita ya veremos para qué es. Tendremos inclusiones y algo bien importante. Estas estructuras o estos organelos van a estar adentro de una capa llamada citoplasma. El citoplasma, digamos que es agua que está contenida dentro de la célula. Uh-huh. Y donde se encuentran todos estos órganos, todas estas estructuras celulares, se encuentran dentro del citoplasma. Es decir, en todo este cúmulo de agua que se encuentra por dentro de la célula. Y por último va a tener flagelos y fimbrias. Los flagelos digamos, que son los piecitos de la célula. A través de los flagelos la célula se va a poder transportar, ya sea que los flagelos estén en un solo lado o estén distribuidos a lo largo de toda la célula. Y vean, las fimbrias son muy parecidas a los flagelos, pero son como pelitos todavía más cortitos. Estas fimbrias permiten a la célula poder adherirse a otras superficies. También ya ahorita en unos momentos lo veremos. Pero estas son estos que acabamos de mencionar, son las estructuras celulares más importantes que va a tener una célula procarionte. ¿Ok? Ahora, cada una de estas estructuras o cada uno de estos organelos o estructuras celulares va a tener una función diferente. Entonces va a ser lo siguiente que vamos a ver, que es ver u observar la función de cada una de estas estructuras dentro de mi célula. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ok, ok. Me dicen cuando podamos continuar. Diámetro.
Ustedes me dicen, ¿eh? Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya continuamos? Ok, si no, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Esta primera hora. Vamos a darnos 10 minutos, ¿les parece? ¿Sí? Ok, entonces lo voy a dejar proyectado por si alguien lo sigue copiando. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, estos 10 minutos. Y retomamos 9:02. ¿Les parece? Les voy a dar otros 2 minutitos. 9:02. ¿Les parece? Ok, entonces ahorita retomamos. Voy a quitarlo tantito, nada más voy a parar la grabación y ahorita sigo proyectando. Entonces ahorita nos vemos en 10 minutitos.